Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy Ismael Vallejo de Clave.me y este es el vídeo número 28 de nuestro curso MuseTube. El curso, ya lo sabéis, después de tantos vídeos, donde estamos aprendiendo MuseScore desde lo más básico hasta lo más avanzado para que te conviertas en todo un experto de este software de edición de partituras. Y hoy vamos a hablar de claves. Creo que va a ser un vídeo bastante sencillo y bastante concreto, donde simplemente nos centraremos en esto, en las claves. Cómo poner una clave, cómo quitarla, cómo cambiarla, cómo poner una clave a mitad de partitura o al inicio, cómo utilizar claves de cortesía o cómo utilizar claves de octava. Todo eso será lo que veamos en el vídeo de hoy, así que nos vamos al ordenador y comenzamos. En el momento de crear una partitura, MuseScore por defecto siempre nos pondrá la clave que mejor se adapte al instrumento que estamos eligiendo. Por poner algún ejemplo, si nos vamos a la pestaña de instrumentos, voy a poner como ejemplo un piano, donde, como sabéis, suele haber dos claves, una clave de sol y una clave de fa. Por ejemplo, voy a poner una guitarra, elegimos la guitarra clásica. Y por poner otro ejemplo voy a poner la tuba. Simplemente elegimos esta, que es la genérica, y damos a hecho. Voy a volver al panel de instrumentos con la letra I, ya que no me termina de gustar el orden que nos ha puesto. Voy a poner la guitarra clásica arriba del todo y la tuba abajo del todo. Ahora sí, aceptamos y tenemos aquí nuestra partitura. Como os decía, por defecto MuseScore os va a elegir la clave más adecuada para el tipo de instrumento. La guitarra siempre lleva la clave de sol bajada una octava. De esto de subir o bajar una octava, una clave, hablaremos después. En segundo lugar tenemos el piano, que, como decía, la mano izquierda siempre va con la clave de fa y la mano derecha con la clave de sol. Y por último he elegido una tuba por poner un ejemplo de clave de fa. Estoy pensando que para completar todas las claves conocidas voy a volver a la parte de instrumentos y voy a agregar una viola, ya que las violas por defecto utilizan la clave de do en tercera línea. Y una vez tenemos esto, vamos a empezar por lo más básico, y es cómo podemos cambiar cualquiera de estas claves. Para ello es tan sencillo como irnos al menú de paletas, a la parte de claves, y como veis aquí tenemos un montón de claves que podemos elegir. Por poner un ejemplo, vamos a cambiar esta clave de fa del piano de la mano izquierda a clave de sol, ya que también es típico encontrar partituras de piano donde ambas manos tocan en clave de sol. Para cambiar esta clave podemos hacerlo de dos formas. La primera es haciendo clic sobre la clave y una vez se nos ponga en azul, simplemente hacer clic sobre la clave que queramos, por ejemplo la clave de sol típica, y vemos cómo automáticamente se nos cambia. La otra opción que tenemos es arrastrar desde el menú de paletas. Como veis, estoy arrastrando y sin soltar me lo llevo a la parte de la clave y encima de ella suelto. Y la tercera opción es, voy a volver a elegir la clave de sol, a arrastrarlo, pero esta vez hacia el primer compás. Y de esa forma, como veis, también lo cambia. De la misma forma podríamos igualmente cambiar cualquiera de los otros instrumentos. En segundo lugar, vamos a ver cómo hacer un cambio de clave a mitad de la obra. Por ejemplo, imaginaos que a esta altura queremos cambiar el piano para que vuelva a clave de fa. Pues es tan sencillo como o hacer clic en el compás y hacer clic sobre la nueva clave, y como veis no se acaba de colocar la clave de fa. Voy a deshacerlo un segundo, o simplemente, como hemos dicho antes, arrastrando la clave hacia el compás donde lo queramos poner. Y a partir de ese momento todas las notas vendrán en clave de fa. Si yo aquí pongo, por ejemplo, do grave y lo lleno todo de do grave, de forma automática vemos cómo nos lo ha cambiado de posición. Si en algún momento quisiéramos eliminarla, es tan sencillo como hacer clic sobre la clave que queramos eliminar y pulsamos la tecla de suprimir del teclado. Deciros que la clave inicial no se puede suprimir. Si yo hago clic, por ejemplo, en la clave de la guitarra y pulso suprimir, vemos que no me deja suprimirla, no me la elimina. Y es que no tiene sentido, ya que necesitamos una clave que nos marque la posición de las notas. Por tanto, si lo que queremos es ocultarla, eso sí podemos hacerlo. Para ello, si por ejemplo quisiésemos ocultar la clave de la guitarra clásica, podríamos hacer clic con el botón derecho sobre cualquier compás de la parte de guitarra, hacer clic sobre propiedades de pentagrama o parte, y en el check que dice mostrar la clave, simplemente desmarcarlo y hacer clic sobre aplicar y aceptar. Y en ese momento ya vemos cómo nos desaparece la clave de sol de la guitarra clásica. Voy a volver a mostrarla, ya que yo siempre recomiendo tener activo este check, y doy a aplicar y aceptar para salir.
Lo que sí podremos hacer es ocultar de una sola vez todas las claves de todos los sistemas que no sean el primero, es decir, del segundo en adelante. Para ello nos podemos venir a formato, estilo, y en la parte de página, si nos vamos a la parte inferior, vemos que nos dice crear clave en todos los sistemas. Si esto lo desmarcamos, lo voy a echar hacia un lado para que lo veáis. Si esto lo desmarcamos, vemos como automáticamente nos desaparecen todas las claves de todos los sistemas que no sean el primero. Igualmente yo recomiendo dejarlo marcado. Y si os fijáis, la tercera opción también habla de claves, pero habla de claves de cortesía. Por lo que paso a explicaros brevemente qué es antes de marcarlo o desmarcarlo. Damos a aceptar para cerrar la ventana y ahora imaginaos, por ejemplo, que en este compás, es decir, justo después del salto de sistema, hubiese un cambio de clave. Vamos a poner, por ejemplo, una clave de fa. Si os fijáis, aquí arriba se nos ha marcado una pequeña clave de fa. A esta clave se le llama clave de cortesía y sirve simplemente para que cuando el músico venga tocando esto, sepa que justo antes de saltar va a haber un cambio de clave. Es decir, para prevenirle de ese cambio. Bien, pues igualmente tenemos la opción de mostrar u ocultar esta clave de cortesía, de forma que si nos venimos, como estábamos antes, a formato, estilo, y aquí nos vamos a la parte de página. Si nos vamos a la zona inferior, como os decía, la tercera opción es la de mostrar las claves de cortesía. Si yo lo desmarco, vemos como automáticamente la clave nos ha desaparecido. Como decía antes, yo prefiero dejarla marcada y ayudar al músico en su interpretación. Si en vez de a nivel general lo quisiésemos hacer solo para una clave determinada, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, irnos a esta clave, que es la que habíamos puesto de ejemplo de la de cortesía, irnos a la pestaña de propiedades y, como veis, aquí aparece mostrar la clave de cortesía en el sistema anterior. Si lo desmarcamos, de la misma forma nos desaparecería, pero solo aplicaría a la guitarra clásica, no al resto de instrumentos. Voy a volver a dejarlo como estaba. Y hablando de la guitarra, voy a contaros qué significan las claves de octava. Si os fijáis, en la clave de sol de la guitarra aparece un 8 en la parte inferior. De igual forma, si me vuelvo a paletas, vemos que aparece esta, por ejemplo, con un 8 encima, con un 15, etc. Esto lo que hace es que de forma automática nos transforma las notas de forma que se reproduzcan una o dos octavas por encima o una o dos octavas por debajo. Os pongo un ejemplo. Ya que estamos con la guitarra clásica, lo primero que voy a hacer es transformarlo en una clave de sol normal. Es decir, la primera, la clave de sol que no aparece con ninguna indicación. Y ahora aquí, por ejemplo, voy a escribir algunas notas. Por ejemplo, sol. Si yo ahora vengo al segundo compás, elijo la primera nota y coloco la clave típica de guitarra, que es la clave de sol con el 8 abajo, vemos como automáticamente todas las notas aumentan en una octava, convirtiéndose en el sol agudo. Pero si escuchamos, este sol suena igual que este sol. Es decir, la clave lo que nos está haciendo es transportarnos una octava las notas. Igualmente, si elijo el tercer compás y añado la octava contraria, es decir, la clave de sol con el 8 encima, vemos como automáticamente lo que hacen todas las notas es bajar una octava, pero de una forma o de otra la nota sigue siendo la misma. ¿Qué utilidad puede tener esto? Por ejemplo, se me ocurre que si una persona toca la tuba, donde las notas suelen ser muy graves, imaginaos, por ejemplo, que pongo notas muy graves, donde al músico le puede costar, por ejemplo, leer estas notas tan graves, el músico prefiere que estén una octava alta. Yo podría llegar simplemente, seleccionar todas y subirlas una octava. Pero realmente a la hora de reproducir la partitura en MuseScore, esa tuba me estaría sonando una octava por encima. Por tanto, si yo lo que quiero es que suene como debería, es decir, aquí abajo las notas, pero ayudar al músico, lo que podría hacer simplemente es cambiar esta clave de fa y ponerla de octava baja. De forma que ahora la nota sigue sonando igual, es decir, muy grave, pero el músico lo leería como si estuviese una octava por encima, de forma que es más sencillo de leer, aunque eso sí, él tiene que saber que todas esas notas realmente las tiene que tocar una octava por debajo. Por último, y aunque esto que voy a contar no es directamente de las claves, sí está muy relacionado con ellas, ya que realmente se añade sobre las claves. Y os hablo de la indicación de tesitura. Seguro que os habéis encontrado algún ejemplo donde en un principio te dice la tesitura de un instrumento. Imaginaos, por ejemplo, que yo quisiese aquí indicar que la tesitura
tesitura de la guitarra clásica va, pues por ejemplo, desde un sol de segunda línea hasta un fa de quinta línea. Por poner un ejemplo, realmente no es la tesitura de la guitarra. Bien, pues si nos vamos al apartado de paletas y bien nos vamos o bien a líneas o bien a altura, vemos que aparece este símbolo que dice tesitura. Lo podemos encontrar, como digo, aquí en altura o aquí en líneas. Bien, pues este símbolo se agrega directamente sobre la clave. Yo puedo hacer clic sobre la clave y hacer clic sobre este símbolo y vemos que se nos agrega este elemento de aquí. Si yo ahora hago clic sobre él y me voy al apartado de propiedades, puedo indicar cuál es la nota inferior y superior de la tesitura de ese instrumento. Por ejemplo, como he dicho antes, podría poner desde un sol 4, que está como nota inferior, hasta un fa 5, creo que había dicho antes. Pues simplemente abrimos el desplegable, nos vamos a fa y aquí en vez de un 4 ponemos un 5. Y vemos como la tesitura va desde un... Parece que lo he puesto al revés. Realmente había dicho de poner un sol 4 en la de abajo y un fa 5 en la de arriba. Por alguna razón los he puesto al revés. Ahora sí, ahora está como he dicho, desde un sol 4 hasta un fa 5. Es decir, aquí podemos regular la nota y aquí la octava hasta la que llega la tesitura. Igualmente, si hacemos clic sobre mostrar más, podemos elegir otro tipo de cabeza de notas o, por ejemplo, cambiar la dirección del elemento al que para mí es el más típico, que sería este. Como ya digo, un elemento que no es propiamente la clave, pero que al colocarse sobre ella me ha parecido interesante contarlo en este vídeo. Y hasta aquí el vídeo de las claves. Como os decía, yo creo que es un vídeo bastante sencillo y además bastante intuitivo. No tiene mucho misterio, simplemente elegir una clave, arrastrar, modificar o ponerla en mitad de la partitura. Aún así, si todavía quedan dudas, como sabes, me lo puedes dejar en un comentario de YouTube e intentaré ayudarte lo más rápido posible. Igualmente, si te gustan estos vídeos que vamos haciendo de MuseTube, te invito a que te suscribas y a que actives la campanita. Y de esa forma YouTube te irá avisando cada semana cuando vaya subiendo nuevos vídeos. Así que lo dejamos por aquí. Espero que estés aprendiendo y que estés siguiendo el curso. Nos vemos muy pronto con nuevos vídeos. ¡Hasta pronto!